Invertir en fondos de inversión es una de las mejores formas de hacer crecer tu dinero con el tiempo, pero también es un terreno lleno de trampas para quienes no tienen experiencia o no han hecho los deberes antes de lanzarse. Cometer errores puede significar no solo perder oportunidades de rentabilidad, sino también ver cómo tus ahorros se erosionan lentamente sin que te des cuenta. Lo peor es que muchos de estos errores no son evidentes a primera vista, y miles de inversores caen en ellos año tras año sin saber exactamente qué están haciendo mal. En este vídeo, vamos a analizar los 10 errores más graves que pueden poner en riesgo tu capital cuando inviertes en fondos. Algunos son decisiones impulsivas, otros provienen de la falta de información o del exceso de confianza, pero todos tienen algo en común: pueden hacer que pierdas dinero o que tus inversiones no crezcan como deberían. No importa si eres un principiante o si ya llevas tiempo invirtiendo. Evitar estos errores puede marcar la diferencia entre un futuro financiero estable y una cartera llena de frustraciones. A lo largo del vídeo, vamos a ver ejemplos concretos de cada error, cómo afectan a los inversores y, lo más importante, qué puedes hacer para evitarlos. Así que si quieres asegurarte de que tu dinero trabaje para ti de la mejor manera posible y no cometer los mismos fallos que han costado miles a otros inversores, quédate hasta el final porque esta información te puede ahorrar mucho dinero y dolores de cabeza. Cuando se trata de invertir en fondos de inversión, uno de los errores más comunes es no definir un objetivo claro antes de tomar una decisión. Muchas personas empiezan a invertir simplemente porque han escuchado que es una buena opción o porque alguien se lo recomendó, pero nunca se detienen a pensar para qué están invirtiendo. Realmente es fundamental hacerse preguntas como si el objetivo es ahorrar para la jubilación, para comprar una casa en el futuro o simplemente hacer crecer los ahorros. Porque dependiendo del propósito, la estrategia de inversión debe ser diferente. Por ejemplo, si el horizonte de inversiones a 30 años vista, un fondo de renta variable puede ser una excelente opción, pero si se necesita el dinero en un plazo corto como 3 o 4 años, quizás un fondo de renta fija o mixto sea una alternativa más prudente. Otro error muy frecuente es no entender en qué se está invirtiendo. Muchas personas confían en el nombre de un fondo, en su rentabilidad pasada o en la recomendación de su banco sin analizar realmente qué hay detrás de esa inversión. Esto es un problema porque no todos los fondos son iguales. Hay fondos de renta variable, de renta fija, mixtos, indexados, de gestión activa y pasiva, y cada uno tiene características, riesgos y comportamientos distintos. Por eso, antes de invertir es crucial leer el folleto del fondo, entender en qué activos invierte, cuál es su estrategia, qué comisiones cobra y cuál es su histórico de comportamiento en diferentes condiciones de mercado. Un tercer error grave es fijarse únicamente en la rentabilidad pasada. A muchos inversores les atraen los fondos que han tenido un buen desempeño en los últimos años, creyendo que seguirán dando buenos resultados en el futuro. Pero la realidad es que la rentabilidad pasada no garantiza la rentabilidad futura. Un fondo que ha tenido un rendimiento excelente en los últimos 5 años puede entrar en una mala racha, y lo mismo sucede al revés. Por eso, en lugar de mirar solo los resultados pasados, hay que analizar qué factores impulsaron ese rendimiento y si esos factores seguirán presentes en el futuro. Además, es importante diversificar y no apostar todo a un solo fondo solo porque ha funcionado bien en el pasado. Otro error muy habitual es no prestar atención a las comisiones cuando se invierte en fondos de inversión. Hay diferentes tipos de costes, como la comisión de gestión, la comisión de depósito y en algunos casos comisiones de suscripción o reembolso. Si bien una comisión de gestión del 1 o 2% puede parecer pequeña en el corto plazo, en el largo plazo puede tener un impacto enorme en la rentabilidad total del fondo, especialmente si se compara con fondos indexados o de gestión pasiva, que suelen tener comisiones mucho más bajas. Por eso, antes de invertir es fundamental revisar las comisiones y evaluar si realmente el fondo justifica esos costes en comparación con otras opciones disponibles en el mercado. Uno de los errores más peligrosos es dejarse llevar por las emociones. Al invertir es muy fácil caer en el pánico cuando los mercados bajan y vender en el peor momento, o al contrario, dejarse llevar por la euforia cuando los mercados suben y comprar cuando todo está caro. Esto lleva a muchos inversores a comprar caro y vender barato, que es exactamente lo contrario de lo que se debería hacer para ganar dinero en la inversión en fondos de inversión. La paciencia es clave. Los mercados tienen ciclos y lo más inteligente es mantener la inversión a largo plazo y no reaccionar impulsivamente ante la volatilidad del mercado. Otro error que cometen muchos inversores es no diversificar adecuadamente. Algunos invierten todo su dinero en un solo fondo creyendo que así simplifican la gestión de su cartera, pero esto puede ser un error si ese fondo tiene un mal desempeño, porque se corre el riesgo de perder una gran parte del capital. Por eso es recomendable
Diversificar entre diferentes tipos de fondos como fondos de renta variable, fondos de renta fija y fondos mixtos. E incluso considerar diferentes regiones geográficas y sectores para reducir el riesgo. Un error menos evidente pero igualmente perjudicial es no revisar periódicamente la inversión. Algunos inversores compran un fondo y se olvidan de él durante años sin hacer ningún seguimiento, aunque la inversión a largo plazo es recomendable. También es importante revisar de vez en cuando si el fondo sigue alineado con los objetivos, si su desempeño sigue siendo bueno y si no ha cambiado su estrategia o sus condiciones. Además, revisar la cartera permite hacer ajustes cuando sea necesario, ya sea para reducir la exposición a ciertos riesgos o para aprovechar nuevas oportunidades. Otro fallo común es no aprovechar las ventajas fiscales. Muchos países tienen incentivos fiscales para la inversión en fondos y no conocerlos puede significar pagar más impuestos de los necesarios. Por ejemplo, en algunos lugares existen traspasos entre fondos sin coste fiscal, lo que permite cambiar de estrategia sin pagar impuestos por las plusvalías. Si se desconoce esta opción, se pueden estar perdiendo oportunidades de optimización fiscal que pueden marcar una gran diferencia en el rendimiento neto de la inversión. Por último, uno de los errores más graves es seguir ciegamente las recomendaciones de terceros sin hacer un análisis propio. Aunque escuchar opiniones de expertos puede ser útil, nunca se debe invertir en un fondo solo porque alguien lo recomienda, ya sea un amigo, un asesor o un artículo en internet. Cada inversor tiene necesidades, objetivos y tolerancia al riesgo diferentes, y lo que funciona para una persona puede no ser adecuado para otra. Por eso, antes de invertir es imprescindible hacer un análisis propio, leer la documentación del fondo y asegurarse de que realmente se ajusta a la estrategia personal de inversión. Estos son algunos de los errores más comunes al invertir en fondos de inversión, y evitarlos puede marcar la diferencia entre construir una cartera sólida y rentable o cometer costosos errores que pueden afectar a las finanzas personales. Invertir con conocimiento, disciplina y una estrategia bien definida es la mejor manera de aprovechar al máximo las oportunidades que ofrecen los fondos de inversión. En este vídeo hemos analizado los 10 errores fatales que pueden hacer que una inversión en fondos de inversión no solo deje de ser rentable, sino que incluso termine generando pérdidas innecesarias. A lo largo de los años, muchas personas han cometido estos errores sin darse cuenta y han visto cómo sus ahorros no han crecido como esperaban o, peor aún, cómo han perdido dinero simplemente por no tener la información adecuada antes de invertir. La buena noticia es que todos estos errores pueden evitarse con educación financiera, con paciencia y con un enfoque disciplinado en la gestión de las inversiones. El primer paso para evitar estos errores es siempre definir un objetivo claro antes de invertir. No se trata solo de colocar dinero en un fondo y esperar que crezca por arte de magia, sino de entender cuál es el propósito de esa inversión y qué horizonte temporal se tiene en mente. Sin un objetivo bien definido, es fácil caer en la tentación de cambiar de fondo constantemente, de vender en el peor momento o de asumir riesgos innecesarios. Por eso es fundamental que antes de invertir te preguntes cuánto tiempo puedes dejar ese dinero invertido, cuál es tu tolerancia al riesgo y qué esperas obtener con esa inversión a lo largo del tiempo. Otro aspecto clave que hemos discutido es la importancia de entender en qué estás invirtiendo. No todos los fondos de inversión son iguales y muchas personas se dejan llevar por nombres llamativos o por recomendaciones sin profundizar en los detalles. Es crucial leer el folleto del fondo, entender en qué activos invierte, cuál es su estrategia de gestión, qué nivel de riesgo implica y qué comisiones cobra. Muchas veces los fondos con nombres similares pueden tener estrategias completamente distintas y elegir el fondo equivocado simplemente por falta de información puede marcar una gran diferencia en la rentabilidad final. Hemos visto también cómo la rentabilidad pasada no garantiza la rentabilidad futura y, sin embargo, este sigue siendo uno de los errores más comunes que cometen los inversores. Es muy fácil dejarse impresionar por un fondo que ha tenido un rendimiento espectacular en los últimos años y asumir que seguirá funcionando igual en el futuro, pero la realidad es que los mercados cambian. Las condiciones económicas evolucionan y lo que funcionó en el pasado puede no funcionar en el futuro. En lugar de fijarse solo en los números del pasado, es mejor analizar qué factores impulsaron ese rendimiento, si son sostenibles a largo plazo y si el fondo sigue alineado con la estrategia de inversión personal. El tema de las comisiones también ha sido un punto fundamental en este vídeo, porque aunque a primera vista puedan parecer pequeñas, en el largo plazo pueden tener un impacto significativo en la rentabilidad de la inversión.
Muchos inversores pagan comisiones elevadas sin darse cuenta de que existen alternativas con costes mucho más bajos que pueden ofrecer un rendimiento similar o incluso mejor. Es importante comparar diferentes fondos, analizar sus comisiones y asegurarse de que el valor que aporta un fondo justifica su coste. En muchos casos, los fondos indexados o de gestión pasiva ofrecen una excelente relación entre rentabilidad y costes, por lo que pueden ser una opción atractiva para quienes buscan optimizar su inversión. Otro error que puede costar caro es dejarse llevar por las emociones al invertir. El miedo y la euforia son dos de los peores enemigos de cualquier inversor, porque pueden llevar a tomar decisiones impulsivas que terminan perjudicando la rentabilidad. Es fundamental mantener la calma en los momentos de volatilidad, recordar que los mercados tienen ciclos y que las caídas suelen ser temporales. Vender en pánico cuando el mercado baja o comprar de manera impulsiva cuando todo está caro son errores que pueden arruinar una estrategia de inversión bien planificada. La clave es tener un plan a largo plazo y ceñirse a él, sin dejarse llevar por el ruido del mercado. También hemos hablado de la importancia de la diversificación, que es una de las herramientas más poderosas para reducir el riesgo en las inversiones. Poner todo el dinero en un solo fondo o en un solo tipo de activo puede ser muy arriesgado, porque si ese fondo tiene un mal desempeño, las pérdidas pueden ser significativas. Diversificar entre diferentes clases de activos, sectores y regiones geográficas ayuda a equilibrar la cartera y a reducir la volatilidad. No se trata de invertir en demasiados fondos sin sentido, sino de construir una cartera bien diversificada que se adapte a los objetivos y al perfil de riesgo de cada inversor. Otro punto fundamental es la necesidad de revisar periódicamente la inversión. No se trata de estar revisando la cartera todos los días ni de hacer cambios constantes, pero sí de hacer un seguimiento cada cierto tiempo para asegurarse de que la estrategia sigue siendo adecuada. Los mercados evolucionan, las condiciones económicas cambian y puede ser necesario hacer ajustes para mantener la inversión alineada con los objetivos a largo plazo. Una revisión anual puede ser suficiente en muchos casos para verificar que el fondo sigue siendo una buena opción o si es necesario hacer algún cambio. Además, hemos visto cómo muchos inversores no aprovechan las ventajas fiscales que existen en sus países, lo que puede significar pagar más impuestos de los necesarios. Conocer las normativas fiscales y utilizar herramientas como los traspasos entre fondos sin peaje fiscal o los planes de inversión con beneficios fiscales puede marcar una gran diferencia en la rentabilidad final. Asegurarse de optimizar la inversión desde el punto de vista fiscal es una parte clave de cualquier estrategia de inversión inteligente. Por último, uno de los errores más peligrosos es seguir ciegamente las recomendaciones de terceros sin hacer un análisis propio. Si bien es útil escuchar a expertos y recibir asesoramiento, cada inversor tiene necesidades y objetivos diferentes, por lo que es fundamental hacer un análisis personal antes de tomar decisiones. No se debe invertir en un fondo solo porque alguien lo recomienda o porque ha tenido un buen desempeño recientemente, sino porque realmente se adapta a la estrategia y a los objetivos de inversión de cada persona. En resumen, invertir en fondos de inversión puede ser una excelente manera de hacer crecer el patrimonio a largo plazo, pero hacerlo sin la preparación adecuada puede llevar a cometer errores costosos. La clave está en invertir con conocimiento, paciencia y disciplina. Definir objetivos claros, entender en qué se está invirtiendo, diversificar adecuadamente, controlar las emociones y revisar periódicamente la cartera son pasos esenciales para evitar los errores más comunes y maximizar las oportunidades de éxito. Si has llegado hasta aquí, significa que realmente te interesa aprender y tomar el control de tu futuro. La información es poder, pero lo más importante es lo que hagas con ella. No se trata solo de escuchar, sino de aplicar el conocimiento y tomar acción. Si te ha gustado este vídeo, no olvides dejar tu like y compartirlo para que más personas puedan beneficiarse de esta información. Suscríbete al canal y activa la campana de notificaciones para no perderte los próximos vídeos. Y si tienes alguna duda, sugerencia o tema que te gustaría que analicemos en profundidad, déjalo en los comentarios. Nos vemos en el próximo vídeo.